Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabaran el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Esto que nosotros hemos apenas escuchado es prácticamente la segunda parte del Sermón de la Montaña, identificado por el lugar en el que Jesús ha subido y como maestro se sienta rodeado de sus discípulos y una muchedumbre numerosísima proveniente de todos los puntos cardinales. Jesús tomó asiento y teniendo más cerca a sus discípulos, pero con la posibilidad de que todos lo escuchen, comenzó por pronunciar las bienaventuranzas y así la gente va escuchando de sus propios labios qué es lo que pueden esperar de él. Lo primero que hace es pronunciar las bienaventuranzas, que denotan el presente y lo proyectan hacia el futuro si se siguen guiando en adelante por los criterios que él da. Y después de haber pronunciado las bienaventuranzas, Jesús dice a los que lo están escuchando: ustedes son la sal de la tierra. Con eso, ellos deben concluir que la sal, en primer lugar, da sabor, hace agradable el alimento, pero también sirve para conservarlo, que no se eche a perder, y al mismo tiempo que se sala la comida, le da un sabor que conserva la comida. Así hacían con los quesos, con las carnes. No había refrigeradores. Y cuando la sal pierde su sabor porque se hace sosa, esto era muy común en Israel porque allí tienen el Mar Muerto, también lo utilizaban para otras cosas. Especialmente era usada la que se tiraba para echar donde había sangre, como en el templo, en el lugar del sacrificio, donde se derramaba la sangre, echaban la sal y caminaban sobre esa sal. O si estaba nevando, le echaban en el suelo para poder caminar, se derretía la nieve. Jesús les dijo que son la luz del mundo y que son como una ciudad construida en lo alto de un monte, un punto de referencia segura para que los hombres, viendo sus buenas obras, puedan reconocer que son hijos del Padre del cielo y le rindan gloria. Es enseguida que pronuncia Jesús estas palabras como maestro: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. Jesús está diciendo que hay gente que está pensando que él va contra la ley, y no solo contra la ley, a eliminarla, a quitarle oficialmente su valor. Por eso es que él dice: no vengo a abolir. No viene a quitar leyes ni a cambiarlas. Ni la ley, ni lo que dicen los profetas. Es importante entender que la expresión ley y profetas es un binomio que indica en sí mismo el Antiguo Testamento, aunque a veces se agrega otra expresión, los escritos. Pero de la ley depende la acción y lo que anunciaron los profetas,
lo mismo que los demás escritos. Así los profetas vinieron a recordar a Israel que había que cumplir la ley, que era la que les había dado existencia como pueblo, como nación. Y esa era su invitación, su exhortación, su anuncio o su denuncia. Y Jesús dice que eso Él no lo va a cambiar. Él no ha venido para abrogar, para abolir, para eliminar ni siquiera una parte de la ley. Él viene para darle plenitud a la ley y a los profetas. ¿Qué significa dar plenitud o cumplimiento? Hay un verbo griego en el Evangelio de San Mateo que significa cumplir o realizar una profecía. El verbo plerún, se usa cuando al inicio del Evangelio de San Mateo se nos dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Así lo dice de que una virgen iba a concebir un hijo, lo dice que Jesús nacería en Belén, dice también que por eso va a vivir a Nazaret. Este sentido tiene en esos casos cuando se ve el cumplimiento de algo anunciado en el pasado, profetizado, predicho de parte de Dios a través de un profeta en sus dichos o en sus escritos. Pero también significa llenar una red. Así se usa cuando dice que se lanza la red barredera al fondo del mar y luego la recogen cuando ya está llena y la sacan y empiezan a seleccionar los pescados. Eso es otro significado. También significa llenar una medida. ¿Cómo se llena una copa? Hasta los bordes. Este es el significado que debemos nosotros poner atención y aplicar a lo que nos dice aquí Jesús. Se trata de dar pleno cumplimiento a lo que dice la ley, entenderlo bien y hacerlo en el modo que Dios quiere que se cumpla lo que Él ha mandado, porque de esto depende la vida religiosa, de lo que Dios ha mandado, y así se llega a la perfección, a la plenitud, al cumplimiento de la voluntad de Dios. Por eso ya dijo que Él no va a abolir nada, viene a darle plenitud o pleno cumplimiento, en el sentido primero que hay que entender bien lo que dice y segundo hacer perfectamente bien lo que Dios quiere. Y dice: les aseguro que se van a acabar el cielo y la tierra, los lugares más firmes, más estables delante de la mirada de los hombres, escenario de su vida, bajo el cielo y sobre la tierra. Esto es más fácil que desaparezca a que deje de tener cumplimiento la más pequeña letra o acento de la ley. La iota era y sigue siendo uno de los signos de escritura más pequeños, lo mismo que el acento en los signos de escritura de los judíos, que se llama alefato hebreo, porque empieza por la letra alef, que es algo así cercano a la A. Pero si alguien no respeta estos mandamientos, los transgrede, los quebranta, aunque sean menores, y da esa enseñanza a los hombres, no va a tener un lugar de importancia en el reino de los cielos. Pero aquel que cumpla estos mandamientos, aun los más pequeños, y enseñe a los hombres a cumplirlos, ese en el reino de los cielos será grande. Con esto Jesús está diciendo que la grandeza o la pequeñez en el reino de los cielos depende totalmente del cumplimiento de los mandamientos que Dios transmitió a través de Moisés, y que ese cumplimiento además sea ejemplar para que los hombres aprendan a cumplir la voluntad de Dios. Quien los cumpla y enseña a cumplirlos, ese
en el reino de los cielos será grande. Así Jesús comienza por decirnos que en el reino de los cielos también hay grandezas y pequeñeces. El Señor nos bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.